Los pagos del Seguro Social podrían retrasarse debido al estancamiento del techo de la deuda. Así es, el día de hoy traemos muy malas noticias. Si los Estados Unidos no pueden pagar todas sus facturas por primera vez, las personas mayores podrían sentir el dolor rápidamente. A menos que el presidente Joe Biden y los republicanos de la Cámara lleguen a un acuerdo muy pronto para poder abordar el techo de la deuda, es muy posible que el Departamento del Tesoro no tenga los fondos suficientes para poder satisfacer todas sus obligaciones con la nación y con los jubilados. Pues tan pronto como es este 1 de junio, los pagos del Seguro Social podrían no salir. Vamos a estar viendo esta noticia que está prácticamente tendencia en todas las redes. Todo el mundo está hablando sobre esto, sobre los pagos del Seguro Social del mes de junio que podrían no llegar. Y junto a esto también vamos a hablar un poco sobre 6 estados en concretos que tienen proyectos de cheques de estímulos estatales, alivios económicos para sus residentes. Veremos qué estados y cuánto estarán enviando a la gente local. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información, que sabemos que será de mucha utilidad. El primer lote de pagos del Seguro Social, el cual tiene un valor aproximado total de $25 mil millones, está programado para enviarse el día 2 de junio. Se destinan principalmente a muchos de los más ancianos y los más vulnerables de los aproximadamente 66 millones de jubilados. Entre ellos también están los trabajadores discapacitados y otras personas en los programas. Los pagos a los inscritos más recientes van a estar programados para salir el 14 de junio, el 21 de junio y el 28 de junio. Esos días reciben los pensionados según el día del mes en el cual usted nació. Los montos también rondan los $25 mil millones en total cada semana. Pero si esto no se resuelve, esto del estancamiento del techo de la deuda, esos beneficios podrían retrasarse. Junto a esto, los cheques de pago a los trabajadores federales y también a los militares. Aquí también entran los pagos a los proveedores de Medicare y las subvenciones federales a los estados y municipios, tanto para el Medicaid, carreteras, educación y mucho más. Muchas personas mayores ya están cada vez más preocupadas, especialmente en esta última semana, pues a medida que se acerca la fecha límite, afirman los defensores del Seguro Social. Casi 2/3 de los beneficiarios dependen del Seguro Social para la mitad de sus ingresos, y para el 40% de los beneficiarios, los pagos del Seguro Social constituyen al menos el 90% de sus ingresos, o sea, en otras palabras, dependen netamente de estos pagos. Max Richman, director ejecutivo del comité, ha estado afirmando a los miembros que traten de reservar algo de dinero para poder tener un pequeño colchón si es que sus beneficios de junio no llegan a tiempo. Pero nosotros sabemos que eso no es posible para muchos destinatarios, ya que esta crisis actualmente está muy difícil ahorrar dinero. Muchas personas en Washington no están en sintonía con lo que está pasando, o sea, no entienden qué podría significar que no lleguen estos pagos. Si depende de su seguro social para la mayoría de sus gastos de subsistencia, estamos hablando de que usted no va a poder pagar su alquiler, no va a poder comprar comida, no podrá pagar ni sus servicios públicos, que es lo más básico. Pues se ha estado tratando de asegurarle a las personas. Obviamente, eventual será que van a poder recibir sus beneficios. En algún momento tiene que llegar. Pero el problema es que se retrasen mucho. Los estadounidenses mayores son más conscientes de esta batalla por el techo de la deuda y de la posible demora en los pagos. Esta vez, pues muchos de ellos vivieron durante el último gran enfrentamiento que fue en el año 2011 gracias a Internet. A muchos no solo les preocupan sus beneficios, sino que también una posible caída del mercado de valores que fuera provocada por un incumplimiento y podría diezmar los ahorros para la jubilación.
Es posible que los beneficiarios del Seguro Social puedan estar algo protegidos también del impacto total del incumplimiento de las obligaciones de los Estados Unidos, aunque no se sabe exactamente cómo es que manejará esto el Departamento del Tesoro sobre los pagos con los fondos que tiene disponibles. La agencia finalmente puede hasta decidir priorizar los beneficios del Seguro Social, aunque probablemente después de haber pagado los intereses y el capital de la deuda de la nación. Además, es muy posible que el Departamento del Tesoro también pueda continuar haciendo pagos a tiempo, debido a que tiene el fondo fiduciario del programa de derechos sobre el Seguro Social. Dado que Estados Unidos recibe menos ingresos de los que necesita para poder pagar sus cuentas, es allí donde el Tesoro debe pedir prestado para poder cubrir todas sus obligaciones. Pero dado que la nación alcanzó su techo de deuda, que son 31 billones de dólares, no puede aumentar su endeudamiento hasta que el Congreso aborde el tope. Cuando se trata de seguridad social, pues el Tesoro tiene dinero en efectivo para poder pagar a los beneficios tomados de los préstamos públicos, pero los pagos reducen el saldo del fondo fiduciario, el cual consiste en valores del Tesoro según la Oficina del Presupuesto del Congreso. Y es que debido a esa reducción en lo que se conoce como una deuda intragubernamental, los pagos tienen poco efecto neto sobre el monto total de la deuda sujeta al límite. Vamos a estar viendo esta noticia hasta finales de este mes y vamos a explicarles si es que al final sí llegarán los pagos o sucederá una catástrofe. Pues muy bien, hablemos sobre los 6 estados que cuentan con proyectos de cheques de estímulos estatales para este año 2023. Pues a falta de otro cheque de estímulo, algunos estados han optado por ofrecer su propia forma de asistencia financiera para sus residentes. Aunque la pandemia ha llegado a niveles manejables, la inflación sigue siendo alta y muchas familias siguen teniendo dificultades para poder colocar la comida en la mesa. Esto ha llevado a algunos estados a ofrecer su propia ayuda ante la falta de un cuarto cheque de estímulo federal. ¿Qué estados son los que estarán enviando estos pagos? El primero de todos es el estado californiano, donde los residentes del estado pueden recibir un pago desde los 200 hasta los $1,050 y se rige según sus criterios de elegibilidad, como ser ingresos, estado civil, número de dependientes. El pago es posible gracias al reembolso de impuestos de la clase media, el cual estará disponible para los contribuyentes que presentaron su declaración de impuestos del año 2020 antes del 15 de octubre del 2021 y que obviamente vivieron en California a tiempo completo durante un mínimo de 6 meses en el año 2020. Estos pagos son emitidos en este año 2023. El siguiente estado es Idaho, pues el gobierno estatal ofrece pagos únicos de $75 por cada miembro de la familia, o también puede ser el equivalente del 12% de su obligación tributaria del contribuyente. Tenga en cuenta que los pagos llegarán como un reembolso de impuesto para los contribuyentes que presentaron sus impuestos a tiempo. El siguiente estado es Maine. Debido al clima invernal extremo, pues este estado aprobó lo que es conocido como el pago de alivio de energía invernal. Otorga cheques únicos de $450 para contribuyentes solteros y $900 para las parejas que presentan en conjunto. Las personas elegibles deben tener un sueldo inferior a los $100,000 anuales en el año 2021 y $150,000 si es que eres cabeza de familia o $200,000 para las parejas casadas que presentan su declaración de impuestos en conjunto. El siguiente estado es Nueva Jersey, donde los propietarios o inquilinos pueden obtener un cheque del estado de Nueva Jersey. Si fue propietario o alquiló una casa en el estado en el año 2019 y usted informó un ingreso máximo de hasta $150,000 anuales, pues bienvenido sea porque podrá recibir hasta $1,500. El siguiente estado es Nuevo México, pues este estado estuvo planeando otorgar 2 reembolsos para este año 2023.
y pues estos dos ya fueron aprobados. Siempre que tenga su declaración de impuestos del año 2021 antes de la fecha del 31 de mayo de este 2023, que es el primer reembolso, es de $500 para contribuyentes en conjunto, si es cabeza de familia o cónyuge sobreviviente, y $250 para contribuyentes solteros y parejas casadas que presentan declaraciones de impuestos por separado. El segundo plan antes no habría sido aprobado, pero este ya ha dado luz verde recientemente y va a proporcionar un reembolso de hasta $1,000 para contribuyentes conjunto, cabeza de familia y cónyuges sobrevivientes, y $500 para residentes solteros y parejas casadas que presenten su declaración por separado del año 2021. Y el último estado es Pensilvania, donde los pagos de $250 hasta $600 se otorgarán a propietarios elegibles, mientras que la cifra aumenta de $500 a $650 para inquilinos y hasta un máximo de $975 para inquilinos que sean de la tercera edad.